Universidade de Valencia. Ela está no equipo de lectura, donde comparte traballo con Gemma Lluc, que é unha vella coñecida das bibliotecas escolares de Valencia. Vou ler un pouco, porque hai unhas palabras un pouco complicadas para memorizar. No currículum. Ela é profesora titular do Departamento de Psicología Evolutiva e da Educación Investigadora na estructura de investigación interdisciplinar sobre lectura e lectura. A súa investigación centrouse principalmente no estudo de procesos cognitivos e metacognitivos implicados na lectura, prestando especial atención aos procesos de autorregulación e motivacionais que afectan ao proceso de comprensión e aprendizaxe a partir da información textual. Este curso, en que a competencia lectora está aí moi presente, nos parecía interesante que Amelia nos hiciera a súa aportación sobre os elementos de la sociedade. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, quería daros la bienvenida y agradecer también a la organización que haya contado conmigo para compartir hoy con vosotros esta jornada. Para mí, de verdad, que es un placer estar aquí con todos vosotros. También, bueno, voy a intentar explicaros y aportar lo que yo puedo desde mi ámbito, pero también estoy muy interesada en aprender de vuestras prácticas, de vuestras bibliotecas escolares, que según me ha contado Gemma Lluc, sois un referente a nivel nacional y bueno, pues es un día para compartir y también yo para aprender también de todos vosotros. Bueno, pues hoy he venido a hablar de la competencia lectora en la era digital, en este momento actual en el que estamos, donde tenemos una gran cantidad de información que nos llega desde por muchas vías y con muchos formatos diferentes. Y bueno, pues voy a tratar de explicar un poquito los procesos cognitivos, metacognitivos, motivacionales que se movilizan o que tiene que movilizar el lector en este momento de lectura digital en el que estamos. Un poco para dar una visión general de lo que voy a hablar, pues en primer lugar daré unas pinceladas del contexto para que todos sepamos un poco por qué es importante hablar de la competencia lectora y partiré un poco del plan del PLEA que tenéis que desarrollar actualmente y de los retos de las bibliotecas escolares. A continuación ya pues explicaré un poco más qué es la competencia lectora y la competencia lectora digital y sobre todo que creo que es un poco lo que más interesa, es un poco cómo fomentarla, qué cosas podemos hacer desde las escuelas y desde las bibliotecas y daré pues no da para explicar muy a fondo, pero bueno, algunas guías, algunas pinceladas de qué es lo que podemos hacer y sobre todo también quería daros recursos para que a partir de lo que veamos hoy y estos recursos que os doy, pues podáis adentraros un poco más en lo que cada uno necesite. Bueno, todos desde hace ya pues, más de 20 años, con los primeros programas de evaluación de PISA, se acuñó este concepto de competencia lectora que va un poquito más allá de lo que es la comprensión, que ahora diferenciaremos ambos conceptos. La competencia lectora en esta sociedad es un instrumento imprescindible para aprender, para nuestros escolares, pero también ya no solo para aprender los contenidos curriculares que se requieren, sino también para aprender a ser ciudadanos competentes en la sociedad en la que estamos y en la que iremos llegando. De manera más concreta, la última ley educativa, la LOMLOE, ha establecido ya puesto sobre el papel la necesidad de crear estos planes de lectura que las administraciones educativas de cada comunidad autónoma deben ir desarrollando. Y aquí, pues bueno, hace pocos meses, ¿no? Creo, se ha propuesto el diseño de cómo deben ser estos planes de lectura. Es importante destacar que lo que propone o lo que se pretende conseguir no es solamente una competencia lectora, sino una competencia comunicativa más amplia que parte no solo de la lectura, que también, pero también de desarrollar la competencia comunicativa oral y la escritura. Y eso es algo que también aquí vamos a resaltar entre
interacción entre lectura y escritura. Y claro, donde estamos, pues son, como bien ha comentado en la inauguración, Judith, las bibliotecas escolares sois un eje vertebrador, tenéis una función esencial en el desarrollo de esta competencia lectora. Además de la norma, ¿no?, de lo que nos obliga la ley, mi compañera Gemma Yu, que ya la hemos nombrado, hace un par de años pues estableció una serie de retos, en concreto 10 retos para las bibliotecas escolares, para las bibliotecas en general, en realidad, y de manera un poco más específica, algunos de esos retos van dirigidos a las bibliotecas escolares. Yo he destacado estos 5 retos, que son los que mejor se ajustan o los que tienen una relación más directa tanto con lo que nos exige la ley, la normativa, y también con la investigación y las cuestiones que yo voy a presentar hoy aquí. Os he dejado el QR por si queréis acceder al documento que tenéis aquí para poder pues conocer más a fondo estos retos y los otros 5 retos que faltan. De estos 5 retos sí que me gustaría destacar algunas ideas que surgen a raíz de ellos. He marcado 2 en color porque creo que es esencial, en cuanto al primero, que todo lo que se haga en las escuelas, en las bibliotecas, parta de las investigaciones que se vayan haciendo, que pueden ser más cuantitativas, cualitativas, no hay una única forma de investigar, pero sí que huyamos un poco de esos mitos, que aprendamos a identificar esos mitos que surgen en educación, que tenemos desgraciadamente muchísimos, y que tengamos unas prácticas educativas para que partan de esa investigación o de las evidencias científicas. Evidentemente, todo lo que yo voy aquí a ir nombrando tiene su base o su fundamento en estudios, algunos propios que hemos hecho en la ERI Lectura y otros de otros autores. Otras de las ideas que derivan de estos retos las tenéis aquí, y no en ese orden, pero sí que más o menos todas estas ideas son las que yo voy a ir comentando. Y es un poco pues para que veamos esa interacción o para que veáis la utilidad de lo que yo voy a explicar, porque es algo que son unos retos que os compete y que tenéis que desarrollar. Había olvidado también mencionar que la otra idea que está también marcada en color, y que es generalmente cuando hablamos, yo cuando hablo con los centros para hacer algún estudio, siempre me derivan al profesor de lengua y es algo que esto nos ocurre desde hace 15 años que llevo yo trabajando en esta área, y aunque ha mejorado, eso es cierto, pero todavía parece que la competencia lectora es función únicamente de los profesores de lengua o esto en secundaria. Es verdad que en primaria es diferente la organización, pero es una pena que solo sean desde estas áreas donde se trabaje. Y es algo que vemos también en los libros de texto. En los libros de texto donde más se trabaja de manera explícita la comprensión o la competencia lectora son desde los libros de lengua y literatura, y no tanto en otras áreas, y es muy relevante que la competencia lectora se trabaje de manera transversal en las diferentes áreas curriculares. Bueno, pues vamos a ir viendo un poco todas estas ideas a lo largo de lo que queda de presentación. Comencemos con la competencia lectora. Voy a mostrar la última definición que está vigente del programa PISA, que es la competencia en lectura, es la comprensión, el uso, la evaluación y el compromiso con los textos, con el fin, y esto es algo que quiero remarcar que es muy importante, es que tenemos un objetivo para realizar estas tareas de comprensión, evaluación, compromiso. La lectura es para conseguir unos objetivos que pueden ser propios, que es el propio lector el que necesita resolver un objetivo o alcanzar una meta, para desarrollar el conocimiento, que son pues, objetivos más propios del ámbito educativo y son objetivos que vienen de fuera, se les impone, entre comillas, al lector.
Y otros fines que tenemos a través de la lectura es desarrollar el potencial personal y participar en la sociedad. Voy a ir un poco desgranando los aspectos principales de esta definición, que son, como he ido un poco remarcando en su lectura, pues es la comprensión, comprender, el uso, evaluar, reflexionar y comprometerse. Perdón, voy a comenzar explicando qué es el proceso de comprender. Me gustaría que dedicarais unos segundos, antes de pasar a la siguiente diapositiva, en pensar qué es para vosotros comprender un texto, ¿no? ¿Qué palabras se os vienen a la cabeza o qué pequeñas definiciones? ¿Qué entendéis vosotros que es comprender un texto? Ya sabemos que va un poquito más allá de leer, pero bueno, pues supongo que ya lo habréis pensado. Bueno, pues en otras conferencias o en otros encuentros que hemos tenido con docentes, donde es menos numeroso y hemos podido hacer un Mentimeter o hemos podido sacar esta nube de palabras, no sé si se ajustará, me imagino que sí, a lo que vosotros habéis pensado, pues para la mayoría de las personas comprender es entender el significado de un texto, pero también es interiorizar, hacer tuyo el texto, que hay por ahí alguna de las ideas, interpretar, reflexionar, decodificar. ¿Veis? Sí, hay muchas ideas aquí que entre todas estas ideas se complementa lo que significa comprender. De una manera un poco más técnica, ¿no? Comprender sería pasar de las palabras que están escritas en un texto a las ideas. ¿Cómo hacemos eso? Pues a partir de la formación de una representación mental del texto. Es como si fuera un espejo de lo que dice el texto. No es un espejo porque nunca va a ser una imagen exacta, pero sí que es como un esbozo de todo lo que dice el propio texto, además de lo que nosotros le podemos incorporar de nuestro conocimiento previo, de nuestros conocimientos que ya tenemos en nuestra memoria a largo plazo. Vamos a hacer un pequeño experimento para ver cómo formamos una representación mental y qué implica formar una representación mental. Bueno, voy a leerlo en voz alta, así me aseguro que todos los leemos a la vez, ¿vale? Vamos a leer este texto y ahora seguimos. El procedimiento es en realidad muy sencillo. En primer lugar, se distribuyen las piezas en distintos grupos. Por supuesto, en función del trabajo a realizar, puede bastar con solo un montón. Si la falta de instalaciones adecuadas le obliga a trasladarse, este es un elemento importante a tener en cuenta. En caso contrario, la tarea se simplifica. Es importante no sobrecargarse, es decir, es preferible hacer pocas cosas a la vez que intentar hacer demasiadas. A corto plazo esto puede parecer algo sin importancia, pero es fácil que surjan complicaciones. Cualquier error puede costar muy caro. Al principio el procedimiento puede parecer laborioso, sin embargo, pronto será simplemente una faceta más de la vida diaria, cotidiana. Es difícil prever en el futuro inmediato el cese definitivo de la necesidad de este trabajo, aunque nunca pueda afirmarse algo así. Una vez completado el proceso, de nuevo debe ordenarse el material en diferentes grupos, debe colocarse cada pieza en el lugar adecuado, finalmente se utilizarán de nuevo y volverá a repetirse todo el ciclo. Pero eso forma parte consustancial de nuestra vida. No sé si habéis entendido algo de todo lo que se ha leído. Seguro que habéis entendido las palabras sueltas, son palabras bastante sencillas, habéis entendido el significado de las diferentes frases, de las diferentes oraciones, porque no son especialmente complicadas, pero esa comprensión global, ese sentido, esa representación mental del texto no la tenéis. Lo que tenemos ahora mismo, no sé si se ve el láser aquí, es unas cuantas ideas que están representadas por esos puntitos, algunas las podemos conectar con otras, pero hay muy pocas líneas de conexión entre las ideas. Pero si pongo el título, todo cobra sentido, ¿verdad? Solo con un título, perdón, con 3 palabras, hemos conseguido unir todas esas ideas, todos esos nodos que hemos ido pudiendo crear
y ya tenemos esa comprensión global del texto. Esto es más o menos una pequeña demostración de lo que es tener una representación global de la información textual. Necesitamos la información del texto y necesitamos nuestro conocimiento previo, ¿vale? Por eso es tan importante, ahora para desgranar ese proceso de comprensión, es tan importante la activación de los conocimientos previos. Hay veces, si los textos están bien escritos o tienen un buen título, desde fuera no necesitamos hacer mucho apoyo, pero también tenemos que enseñar a nuestro alumnado a fijarse en esos títulos, a fijarse en las portadas de los libros, para un poco que vayan activando esa información que será necesaria para después comprender. Pero bueno, yendo un poquito paso a paso, ¿qué es lo primero que hacemos cuando leemos? Bueno, pues lo primero que hacemos es decodificar. Leemos las palabras y accedemos a su significado. Todo esto que voy a explicar en unos minutos, en realidad pasa en segundos. Por eso a veces es difícil, porque lo tenemos muy automatizado. Entonces a veces es difícil explicarlo y acabar de entender, pero es importante desgranarlo. Bueno, pues eso es lo primero, decodificar. Leemos una palabra, accedemos a su significado y cuando tenemos varias palabras en una oración, pues podemos formar una idea. Aquí tenemos un ejemplo. Sofía miró sonriente la tarta. Bueno, pues podemos claramente decodificar cada una lo que significan esas palabras y tener una primera idea de captar esa idea de esa oración. Una vez tenemos varias ideas, el siguiente proceso que activamos es el proceso de realizar inferencias. Las inferencias son conexiones que hacemos entre diferentes ideas de un mismo texto, que pueden estar más cercanas, más separadas, pero también de conexiones que hacemos entre las ideas del texto con nuestro conocimiento previo. Si añadimos a la frase que hemos visto antes de Sofía, Sofía miró sonriente la tarta, rápidamente sopló las 8 velas de su tarta, ya todos nos hemos hecho una representación mental de lo que significa, hemos hecho una inferencia. Sabemos que es la celebración del 8º cumpleaños de Sofía, porque sabemos que Sofía es la que sopla las velas, eso es una primera inferencia, es su tarta, porque tenemos un pronombre, y nuestro conocimiento previo nos dice que cuando alguien sopla velas en una tarta, pues el número de velas que sopla es el número de años que cumple, a no ser que no tengas las velas suficientes y a veces ponemos de más o de menos. Bueno, pues esta es un poco la representación de lo que es una inferencia, un tipo de inferencia, porque en realidad hay muchos tipos de inferencia. No podemos ser exhaustivos ahora, pero tenemos muchos tipos de inferencias que tenemos que realizar. Y por último, cuando hemos hecho varios ciclos de decodificación, interpretación, formación de ideas, inferencias de distinto tipo, logramos conectar todas las ideas del texto con nuestro conocimiento previo y formamos esa representación cohesionada y coherente. Es lo que tenemos que procurar con nuestro alumnado, que las representaciones sean lo más cohesionadas, lo más integradas, lo más conectadas entre las distintas ideas para que realmente la comprensión sea profunda y se pueda aprender de esa información que se está leyendo. Bueno, pues después de ver qué significa comprender, que es no es un sinónimo de competencia, sino que es una parte de la competencia, vamos a ver si es suficiente. Evidentemente no es suficiente, es importante, es un factor muy relevante que explica mucho de lo competentes que podemos ser, pero no es lo único para ser un lector competente. Retomo la diapositiva anterior en la que estaba desgranada esa definición. Además de comprender, lo que nos exige la competencia lectora es usar esas informaciones que nos llegan. Diré textos muchas veces, pero textos como representante de informaciones muy variadas, ¿vale? O sea, no nos quedemos, cuando digo textos, no quiero decir solo un texto lineal, ¿de acuerdo? Es informaciones. Las lecturas que hacemos siempre van a venir marcadas por un objetivo, que como he dicho antes puede ser un objetivo propio o un objetivo que nos venga impuesto o marcado desde fuera. Para que esa consecución del objetivo que se nos ha
que tenemos encomendado realizar pueda llevarse a cabo, necesitamos comprometernos, necesitamos activar procesos de motivación que nos movilicen, que nos lleven a activar los procesos cognitivos que hemos visto antes necesarios para seguir con esa tarea y poder conseguir ese objetivo. Por tanto, la parte motivacional es esencial en esta idea de competencia lectora. Y por último, los otros dos procesos que están bastante relacionados entre sí y relacionados con la competencia lectora son evaluar y reflexionar ya no solo sobre el contenido exacto de las ideas que se presentan en los textos, sino valorar también la forma en la que se presentan esa información, quién dice las diferentes informaciones, qué interés, qué intenciones pueden tener los autores o las entidades que están transmitiendo una determinada información. Por tanto, un poco evaluar y reflexionar implica ir mucho más allá del texto y donde juega un papel especialmente importante, de nuevo, todo nuestro conocimiento previo y el conocimiento que tenemos sobre la realidad. Como vemos, ser un lector competente es un proceso complejo, es muy complicado y intervienen muchos factores. Esto es un modelo, el modelo de Snow, de principios de los 2000, de 2002, si no recuerdo mal, donde establece que para desarrollar el proceso lector, de comprensión, no solamente de lectura, interaccionan, o sea, los procesos que ponemos en marcha interaccionan entre las capacidades o las diferencias individuales de los lectores que están haciendo este acto de leer y de comprender, el contexto y la tarea y los diferentes textos o posibilidades de textos a los que nos podemos enfrentar. Algunos de los factores del lector ya los he ido comentando, que son estos factores cognitivos que ponemos en marcha para comprender, principalmente pues esa decodificación y la capacidad de hacer inferencias, pero también son muy importantes otros procesos mucho más básicos que están a la base de otros procesos de aprendizaje, pues como son la capacidad de la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas, que son procesos muy elementales, pero muy relevantes para poder desarrollar toda esta tarea de comprensión. Ya he nombrado también los procesos motivacionales y quería también destacar que otro de los factores del lector que son importantes es su capacidad metacognitiva, su capacidad de autorregular, es decir, la capacidad que tiene de detectar dificultades a la hora de comprender, de detectar pues, si algo no está comprendiéndolo bien o algo no ha acabado de entenderlo, le falta información y, sobre todo, muy importante, la capacidad de actuar, de decidir qué procesos o qué acciones o qué estrategias tiene que poner en marcha para resolver o para reparar esas dificultades que haya podido detectar. Y por el último factor que es muy relevante, que viene representado, son los hábitos. El hábito lector que tenga el alumnado, esa frecuencia de lectura, donde justo desde las bibliotecas tenéis un papel esencial, también marca el nivel de competencia que pueda tener en el futuro. Bueno, voy a pasar ahora a explicar un poco brevemente los tipos de textos a los que nos enfrentamos y luego pasaremos a las tareas. Esta es la clasificación de PISA. Los textos, como he dicho antes, desde un punto de vista muy amplio, pueden clasificarse en función de la fuente, si lo que nos estamos enfrentando es a un texto de fuente única o a textos múltiples que provienen o derivan de diferentes autores, de diferentes fuentes de información. Otro criterio para categorizarlos es su estructura y la cantidad de navegación que requiere, que pueden ser estáticos o dinámicos, ahora veremos unos ejemplos.
En cuanto al formato, que sean textos continuos, pueden ser no continuos o discontinuos y mixtos. Y por último, la tipología de textos, descriptivo, narrativo, expositivo, bueno, todos los tipos de textos que, bueno, esto ya conocéis de sobra. Algunos ejemplos rápidamente. En cuanto a la fuente, distinguimos entre texto único, cuando solo hay que la información ha de extraerse de una única fuente de información, o textos múltiples, que pueden ser textos conflictivos, con información conflictiva, como en este ejemplo que tenemos. Todos estos ejemplos son de PISA, son textos liberados de PISA, donde hay pues, dos opiniones contrapuestas, en este caso concreto, sobre la importancia o de beber leche de vaca, ¿de acuerdo? Pero no todos los textos múltiples tienen que ser con información conflictiva, puede ser información que se compensa, que podemos... Complementaria, gracias, no me salía la palabra. Lo que pasa es que, claro, siempre lo que más llama la atención son los textos conflictivos, pero también son textos múltiples los de información complementaria. En cuanto a la estructura de navegación, pues textos estáticos, textos más, podríamos decir, tradicionales, que se leen del principio a fin, o textos dinámicos donde se exige una navegación, ya sea por pestañas, en el texto que hay de los animales, las etiquetas azules de arriba marcan como si fueran nuestras ventanas de navegación, o los hiperenlaces tipo textos de Wikipedia. En cuanto al formato, continuos, textos donde solo hay palabras, podríamos decir, discontinuos, donde se pueden intercalar gráficos, mapas, imágenes, y los textos mixtos, que combinan información escrita, información textual y información más de tipo discontinua. De los tipos, no voy a mostrar ejemplos de argumentativo, informativo, porque eso ya está de sobra. Solo quería resaltar los transaccionales o conversacionales, porque sí que son un poco como más novedosos, ¿no? Son textos que representan pues, conversaciones, ¿no? Y que son textos a los que nos enfrentamos constantemente. El primer ejemplo que tenemos aquí es un foro, en este caso es de salud de las aves, pero también podemos trabajar textos que derivan pues, de un post de una red social o de un blog, donde hay diferentes comentarios que la gente opina o aporta argumentos. También podría ser una cadena de emails, donde hay una duda, una resolución, otra contraduda. Bueno, todos estos textos, evidentemente no en primero de primaria, pero sí que también debemos ir trabajándolos porque es algo a lo que se van a enfrentar en un futuro. Bueno, vista ya la visión general de los textos, vamos a pasar a las tareas. Me voy a basar en la clasificación de PISA. Hay otras clasificaciones, no es la única, pero bueno, creo que sí que son unos conceptos compartidos que todos podemos haber escuchado antes. Bueno, en primer lugar, PISA diferencia como tres tareas grandes, tres tareas más globales, que son localizar la información, que iría un poco ligado a esas primeras partes de la comprensión, que es identificar ideas o formar ideas, comprender, que es donde ya ponemos en relación diferentes ideas del texto o con nuestro conocimiento previo, y la evaluación y reflexión. Vamos a ir un poco una a una. Las tareas de localizar parten de identificar en el texto o en la documentación que estemos leyendo una información que aparece de manera bastante explícita y más o menos literal. Es conveniente que cuando hagamos preguntas de localizar, sobre todo conforme van aumentando el nivel del alumnado, evitemos la superposición de conceptos, que busquemos sinónimos para que no se guíen únicamente por esa palabra que aparece en la pregunta y que aparece en el texto para dar una respuesta correcta, sino que intentemos un poco parafrasear, podríamos decir, y ahí es donde irían preguntas cada vez menos literales. Un ejemplo que tenemos aquí muy sencillo es un texto que es un cuento, es una historia de Concepción Arenal, que es la primera
una de las primeras juristas mujeres españolas, y cuenta un poco sus periplos cuando empezó la universidad, todos los problemas que tuvo. Pues bueno, sería en este caso, se pregunta cuáles son las condiciones o los requisitos que le pusieron en la universidad para poder estudiar Derecho, y claramente hay una relación directa entre lo que dice el texto y las opciones que se deben marcar. Cuando queremos comprender o para desarrollar los procesos de comprensión, estas tareas deben dirigirse a preguntar por conectar dos o más ideas, que pueden ser dentro de un mismo texto, entre dos textos diferentes, o conectar ideas entre el texto y un diagrama, una imagen o cualquier otra representación de información que haya en el texto. Esto, disculpad, estas ideas también, o este proceso de comprender también implica, como hemos dicho antes, la conexión de las propias ideas del texto con el conocimiento previo. En función de la cantidad de ideas, de la cercanía o lejanía de las ideas dentro del texto o del tipo de conocimiento previo que tengamos que recuperar, las inferencias serán más o menos sencillas. Por tanto, tenemos una gran variedad de inferencias, de tareas sobre inferencias que podemos diseñar. Aquí tenemos un ejemplo, esto es de una prueba de competencia lectora del equipo, en el que se habla del calentamiento global. Es un texto mixto, único, donde en este caso concreto la pregunta es si crees que los científicos tienen razones para relacionar la quema de combustibles con el aumento de la temperatura de la Tierra. Pues en este caso tienen que relacionar justo dos informaciones no continuas, dos informaciones que son dos diagramas diferentes, que además comienzan por años distintos, no están en las mismas escalas, tienen un poco que localizar la información para luego poder ponerla en relación. Y por último, las tareas para evaluar o para valorar cómo evalúan y cómo reflexionan los alumnos. En este caso, como he dicho antes, hay que ir más allá del significado literal del texto. Implican preguntas donde se pueda trabajar esa información conflictiva, que la información conflictiva puede estar también en un único texto, no es exclusiva de los textos múltiples, o combinar informaciones. Es un poco, las tareas son las más complejas, es cierto, pero luego veremos que se pueden trabajar desde pronto, más o menos, y son las tareas clave que nos ayudan a desarrollar esa lectura crítica tan importante en la actualidad. Y aquí tenemos unos ejemplos. El primero deriva del blog que hemos visto antes de la salud de las aves, o algo así creo que se llamaba, y en este caso pregunta sobre cuál es la respuesta más fiable a la pregunta. La pregunta hace referencia a que alguien tiene una gallina y quiere saber si le puede dar una aspirina, y tiene distintas opciones. Pues hay gente que le dice que yo tengo una gallina y le he dado y le ha ido muy bien y le he consultado a mi veterinario. Otro dice que tú sí, dale, que esto seguro que le va bien, y alguien que contesta algo que nada tiene que ver, simplemente quiere vender su producto, que es lo que está marcado en rojo. Y finalmente la última es soy veterinario, y le da una explicación. Evidentemente la más fiable será, pues hay graduaciones, pero la más fiable es la del señor veterinario o señora, ahora no recuerdo, que es el que tiene más autoridad. Aquí tenemos otro ejemplo, y también se podrían preguntar sobre, por ejemplo, en el ejemplo que hemos visto antes del texto de la leche de vaca, pues preguntar quién da más argumentos, porque justo estos dos ejemplos van más relacionados con la valoración de las fuentes, pero también se puede preguntar qué texto da argumentos más potentes o más fiables, o quién da una opinión más argumentada. Bueno, también no solamente sobre las fuentes, sino que se puede preguntar por contenido. Bueno, pues de todas estas tareas, supongo que más o menos sabréis que a partir de los resultados de PISA, esto es más o menos lo que saben hacer nuestros alumnos de 15 años.
tienen un buen nivel en cuanto a comprender frases sencillas, a localizar información, identificar ideas, pero en el momento que llegamos a realizar inferencias complejas, razonar sobre información, reflexionar, baja en picado cómo hacen estas tareas. Por tanto, un poco la clave o el foco tenemos que ponerlo desde mucho antes, para trabajar estas competencias más concretas, ¿no? Y también, como antes he mencionado, esto se ve claramente reflejado en los libros de texto. Cuando se hacen análisis de corpus de libros de texto, vamos, el 80% aproximadamente son preguntas de localizar, algunas más complejas, pero al final son de localizar, y algunas inferencias muy sencillas. Hay muy pocas editoriales que tengan un reparto equilibrado de preguntas más dirigidas a evaluar y reflexionar o hacer inferencias complejas, y mucho menos si nos vamos a otras áreas que no sean la lengua y la literatura. Por tanto, es algo que es bastante importante que desde las editoriales, en este caso, también los editores pues, se pongan un poco las pilas en este tema. Bueno, pues visto ya la competencia lectora, vamos a pasar a la competencia lectora digital, que en lo básico es lo mismo que he dicho ahora, por eso esa parte no la voy a repetir, evidentemente. O sea, todo lo que he dicho hasta ahora también vale para la competencia lectora digital, pero tenemos algunas cosas añadidas que también son relevantes. ¿Por qué tenemos cosas añadidas? Pues porque la lectura digital o la situación actual de información a la que estamos expuestos es una cantidad ingente de información que se representa de una forma muy variada. Tenemos una gran cantidad de textos mixtos, incluso ya no solo con información que tengamos que leer, sino tenemos vídeos incrustados, tenemos audios, podcasts. Por tanto, tenemos información multimodal que nos entra por diferentes vías sensoriales, y tenemos también que atender a esa complejidad. Esa cantidad grande de información nos lleva también a la multiplicidad de documentos sobre temas o contenidos concretos. Sobre un mismo tema podemos encontrar diferentes tipos de textos, diferentes autores, diferentes perspectivas, y todo eso hace que sea mucho más complejo todas esas tareas que hemos visto antes que tenemos que hacer. Y un problema que yo veo grande es la falta de control editorial, es decir, cualquiera puede escribir cosas en Internet, nos puede llegar información de cualquiera. Y eso es algo que, bueno, pues que lleva a muchos errores, a muchas malas interpretaciones, a cuestiones que incluso pueden ser ya pues perjudiciales para la persona, incluso para las sociedades. Entonces, todas estas características de la lectura digital hacen que esos procesos que hemos visto antes, esas tareas como localizar, integrar, evaluar y localizar, alcancen un peso mayor. Y que lo hagamos de una manera diferente, porque localizar información en un texto estático, pues bueno, lo tenemos ahí, es relativamente fácil, pero cuando tenemos que localizar información a través de la navegación en esa cantidad de información, tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo y autorregularnos muy bien, saber qué camino tenemos que seguir para poder cumplir esa meta u objetivo que nos han propuesto o que nos hemos autoimpuesto, ¿de acuerdo? Y sobre todo, donde yo veo que es justo por esa falta de control editorial, tenemos que dirigir y enseñar de manera muy explícita y muy importante sobre esa valoración de las fuentes. Es esencial que los lectores, bueno, pues a partir de la mitad de la primaria más o menos, sepan fijarse en quién dice qué intenciones tiene, por qué dice esas cosas, porque enseguida va a comenzar a leer y en Internet o a escuchar, y es un factor clave para poder aprender y para poder desarrollarse como ciudadanos.
Siguiendo el esquema de antes, como vemos en la parte de arriba son las tareas que ya hemos visto, que serían, por tanto, compartidas para textos escritos, textos en papel y textos digitales. La navegación implica ir un poquito más allá y lo que requiere esa navegación es navegar por esos hiperenlaces que a veces cogemos un camino que luego no sabemos volver, ¿no? Porque nos vamos perdiendo en ese mar de enlaces, por tanto es muy importante tener presente ese objetivo que es el que siempre nos va a guiar, por qué camino es el que tenemos que seguir. En cuanto a la integración, aquí es especialmente importante porque casi siempre van a ser textos múltiples, en Internet, casi siempre vamos a enfrentarnos a múltiples documentos y necesitamos, en primer lugar, comprender las informaciones separadas para luego poder integrar desde las diferentes opciones, pero siempre sin perder de vista esas fuentes, que es la última de las tareas específicas de la lectura digital, que es esa valoración crítica o evaluación crítica para poder tomar decisiones. Por tanto, son tareas que ya hemos visto antes, pero que hay que incidir de una manera un poquito más específica. ¿Qué saben hacer o qué son nuestros nativos digitales realmente competentes? Bueno, esto de que sean nativos digitales ha habido cierta, bueno, al principio, pues que como han nacido con una pantalla en la mano, ¿no? Pues que van a saber hacer las cosas mucho mejor que nosotros. Bueno, pues es un error muy grande, supongo que de esto ya teníais bastante cuenta. No por nacer en una sociedad, en este caso, en el que tienen acceso a esa información, van a saber relacionarse de una manera adecuada con esos dispositivos. La humanidad llevamos ya unos cuantos siglos, una gran evolución en cuanto a la lectura, pero los niños no nacen leyendo, hay que enseñarles a leer, no es algo innato. Pues esto ocurre lo mismo, por mucho que hayan nacido en una sociedad digital, hay que enseñarles, y justo enseñarles con mayor motivo, porque el acceso es tan inmediato que si no lo haces bien desde el principio puede ser muy perjudicial. La última edición de las pruebas PISA, que se dedicó un poco más al estudio de la parte más digital, demostró que los estudiantes de 15 años tienen serias dificultades para navegar, integrar y evaluar información en Internet. Estudios que se han ido realizando pues, en los últimos 10 años, más o menos, se ha ido viendo que incluso las dificultades que tienen los nativos digitales para enfrentarse a las tareas de lectura digital son mayores que los que no somos nativos digitales. Es decir, esto un poco evidencia que el haber desarrollado primero unas buenas competencias en lectura en papel nos ayuda a hacer la transición, pero si no tienes un buen desarrollo de lectura, o sea, de competencia lectora en papel, no tienes nada que traducir en realidad, no tienes nada que aplicar. Estos estudios, un poco que algunos de los que tenemos aquí, Delgado, Salmerón, por ejemplo, derivan de nuestro equipo de investigación, de la ERI Lectura, y son estudios experimentales, en este caso, que han demostrado un efecto de superioridad del papel. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se compara cómo se comprende o cómo de competente es un alumno a la hora de enfrentarse a una información, somos mucho más competentes cuando leemos en papel que cuando leemos en digital el mismo texto, independientemente del tipo de dispositivo. Es decir, no es que leamos mejor en un ebook, en una tablet o en un smartphone, no. El efecto de superioridad del papel es en cualquiera de los dispositivos digitales a los que nos podemos enfrentar, sobre todo en textos expositivos, en textos, a ver, no todos son académicos, pero cuando hablamos del nivel de primaria y secundaria, la mayoría de los textos expositivos a los que se enfrentan son para aprender. El efecto no es tan grande en narrativa y es mucho menor en adultos, es decir, los adultos más o menos
aunque el efecto de superioridad de papel sigue existiendo, está un poquito más mitigado. Por tanto, quien lea en ebook narrativa, pues bueno, que se sienta tranquilo, que tampoco lo va a hacer tan mal, ¿no? Pero bueno, quería resaltar que estos estudios se han replicado en distintos países, con distintas lenguas, en primaria y secundaria, y algunos de ellos son estudios de metaanálisis, estudios donde se comparan diferentes investigaciones que llegan a alcanzar muestras de unos 100.000 estudiantes. Por tanto, quería resaltar que son unos resultados muy robustos a los que realmente tenemos que hacer caso, ¿de acuerdo? Esto he dicho que eran estudios experimentales, ¿no? Donde hay un grupo control, donde se compara y se ve ese efecto de superioridad. Otros estudios que hemos realizado más recientemente que tienen que ver con los hábitos lectores en digital y en papel, estudios correlacionales, en este caso no podemos afirmar causa-efecto, pero bueno, es un primer paso para luego verlo desde un punto de vista más experimental. Lo que se ha visto, bueno, lo que tradicionalmente se ha visto es que tener buenos hábitos lectores en papel tienen un efecto sobre la motivación hacia la lectura y un efecto en la comprensión, y esa propia comprensión lectora, pues a su vez afecta a ese hábito lector. Podríamos decir un círculo virtuoso, ¿no? Un pez que se muerde la cola, que aún no está claro qué va primero, pero lo que sí que es importante es esa triple relación mediada entre hábito, motivación y comprensión lectora. Eso en papel lectura en papel es un efecto también estudiado y bastante robusto, ¿no? ¿Qué ocurre con los hábitos cuando medimos los hábitos de lectura digital? Por un lado, por ocio o por lectura digital académica. Bueno, pues lo que hemos visto en estudios aquí sí que hemos hecho en nuestro grupo de investigación, lo que hemos encontrado es que por un lado hemos replicado que los hábitos en lectura en papel se relacionan con la comprensión lectora, pero cuando medimos el hábito digital vemos una relación negativa. Es decir, cuanto mayor es el hábito en lectura digital, menor es la comprensión. Estos estudios, algunos son análisis de bases de datos amplias que se han hecho con población de secundaria, y los resultados que tenemos con primaria los hemos hecho nosotros en un estudio longitudinal en el que hemos evaluado durante 3 años alumnado de cuarto, quinto y sexto, a los mismos alumnos, los de cuarto los 3 años, a los de quinto solo 2, bueno, vale. Pero lo que ahí sí que hemos podido ver, con una muestra de unos no llegaba a 3.000 alumnos, es este efecto tan fuerte. Es decir, cuanto más alto es el hábito de lectura digital, cuanto más leen digitalmente por ocio y académicamente, peor es su comprensión. Y ese efecto es más fuerte, más potente, cuando el hábito es en lectura académica. Es decir, introducir la lectura digital en las aulas para aprender es lo que más se relaciona con una baja comprensión. Por tanto, es un hecho, este boom que ha habido años atrás de introducir la lectura digital en las aulas sin haberse esperado a ver qué ocurría, pues estamos viendo que ha sido un efecto negativo. Y en especial para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En el estudio de Vargas de 2024, ahí vimos que esta relación negativa, especialmente como era esperable, afecta al alumnado con algún tipo de necesidad específica de apoyo educativo. Bien, ¿qué podemos hacer? Que creo que es un poco ahora lo más relevante después de toda la explicación. Bueno, pues muy importante, que esto ya más o menos lo he ido diciendo, ofrecer una gran variedad, que yo creo que esto sí que generalmente se hace, una gran variedad de textos, de contenidos transversales de diferentes áreas, pero también ya no solo textos distintos, sino ofrecer propósitos reales de lectura. Leer para hacer una receta, ¿no? Como hay ahí un ejemplo, leer para resolver un problema, para ayudar a un amigo a X, es decir, tenemos que montar como pequeños teatritos, pequeñas narrativas
contextos de lectura en el que tienen que resolver mediante lectura de diferentes documentos una situación que se les ha propuesto. Esto es esencial para poder practicar para la vida. No nos podemos olvidar de los textos conversacionales que hemos comentado, que yo creo que como es normal, son como los más olvidados porque todavía no tenemos esa costumbre de que es algo que al final ellos también se relacionan. Y aquí no lo he puesto, porque ya es algo que si me metía con la inteligencia artificial me iba, pero es un nuevo reto que también tenemos que asumir, porque eso también es un texto conversacional. Hacemos un prompt, la IA nos responde, repreguntamos, eso también es algo que tenemos que valorar. Por tanto, no está aquí explícitamente, pero no nos podemos olvidar de esa nueva forma de obtener información. Muy importante también la enseñanza explícita y el trabajo guiado de la lectura estratégica. Se puede trabajar de manera implícita y sobre todo cuando son más pequeños, bueno, son muy pequeños, no les vamos a explicar. Esto es una estrategia que significa que, evidentemente no, pero conforme se va avanzando en los niveles, ahora veremos un poco a continuación cómo graduar, ¿no?, según el nivel educativo, es muy importante esa enseñanza explícita, ser nosotros modelos cognitivos y metacognitivos de lo que se está haciendo. Tenemos que poner en voz alta todos los procesos que nosotros vamos elaborando, las preguntas que nos vamos haciendo cuando leemos, para que, como modelos que somos para nuestro alumnado, podamos hacerlo. Hay también bastante consenso en tener en cuenta estas tres fases dentro de la lectura para activar diferentes tipos de procesos y estrategias, que es lo que hacemos antes de leer, durante la lectura y después de la lectura. Antes es muy importante planificar, dejar muy claro el objetivo que se quiere alcanzar con esa lectura. Cada situación de lectura tendrá un objetivo y eso el alumnado o el lector tiene que tener claro cuál es ese objetivo, porque es, como he dicho antes, el que va a guiar todo el proceso. ¿Qué podemos aprovechar en este momento? Para activar conocimientos previos, a partir, por ejemplo, como he dicho antes, de las portadas, de los títulos. Cuando son textos narrativos podemos preguntar ¿y qué crees que va a pasar? ¿De qué crees que va el libro? ¿Qué crees que te vas a encontrar este personaje? Bueno, un poco predecir, anticipar qué es lo que va a ocurrir a continuación. Esto vale, lo que estoy diciendo ahora, tanto para papel como para digital. Luego veremos lo específico de lo digital. Durante la lectura, pues esa enseñanza explícita también de las tareas. Tenemos que enseñar tareas o tenemos que proporcionar o plantear tareas de localizar, de integrar y de evaluar y aprovechar esas tareas para hacer ese modelado. Y muy importante en este punto, sobre todo, en trabajar la autorregulación, ayudarles a detectar las dificultades, a saber qué hacer para poder resolver esa dificultad. Pues puedes releer, puedes buscar una palabra en el diccionario, puedes preguntar al profesor o a la persona que esté en la biblioteca, a un compañero, puedes reelaborar o decir con tus palabras lo que estás leyendo. Bueno, diferentes procesos metacognitivos que por ellos solos algunos no saben hacerlos, ¿de acuerdo? Por tanto, no nos podemos olvidar de esa parte de la autorregulación. Y cuando acabamos de leer, por último, lo que hay que hacer es comprobar si la meta que habíamos propuesto antes se está cumpliendo. O sea, si realmente tenemos que... Y eso es algo que cuando se han hecho estudios de grabación de lo que ocurre en las sesiones de aula, cuando se graba a los profesores, se ha visto que el cierre es poco frecuente. Se suele planificar bastante bien. Bueno, hay profesores mejores o peores en el desarrollo, pero incluso profesores buenos que planifican bien y guían bien durante, es muy frecuente que se olvide de ese cierre. Entonces es algo que tenemos, por eso yo hago explícito, porque a veces también cuando llegamos al cierre es el final de la clase y tenemos que recoger para irnos. A mí también me pasa como docente en la universidad, pero es muy importante retomar ese objetivo que habíamos propuesto y ver si se ha conseguido. Si se ha conseguido parcialmente, pues en la siguiente sesión se continúa con ese objetivo. ¿Qué podemos hacer antes, durante y después
concretamente en la lectura digital? Pues bueno, igual que activamos conocimientos previos, pues tenemos que guiar para consultar los organizadores previos en las páginas web. Por ejemplo, en las tipo Wikipedia sí que tenemos una especie de índice de organizador, o si hay un mapa conceptual o un mapa organizativo de los contenidos, pues que se aprendan a dirigirse a ese contenido. Lo demás, títulos, eso es igual que si fuera en papel. Y muy importante en este punto que comiencen ya a fijarse en esas fuentes, en quién dice qué e intentar aventurar por qué. Luego, esa idea se irá retomando, ese foco que se pone en las fuentes se irá retomando en la siguiente fase. ¿Durante qué hacemos? Pues lo que hemos dicho antes, combinar la información. Primero, integrar información de un mismo texto, combinar la información, valorar si hay contradicciones, si son informaciones conflictivas, si lo que hacen es complementar, y siempre esa valoración, esa integración de la información tiene que hacerse a la luz de las fuentes que hayan identificado al principio. Y por último, igual que antes, recordar la meta y valorar si se ha desarrollado. El proceso realmente es iterativo, ¿no? Es repetitivo. Una vez llegamos al después, si algo no ha quedado claro, tenemos que volver al durante, aunque sea en otra sesión, para finalmente conseguir alcanzar el objetivo. A nivel motivacional, que es algo que también tenemos que tener en cuenta, no solo lo cognitivo y lo metacognitivo, también tenemos que atender antes, durante y después los procesos motivacionales. Pues en el antes es muy importante plantear esa meta como deseable, como viable. ¿Cómo? Bueno, pues a veces podemos intentarlo desde un punto de vista de la utilidad, que no es una motivación intrínseca pura, darle utilidad a un contenido es un instrumento para conseguir un fin, pero bueno, tampoco es malo, es decir, esa doble dicotomía de motivación intrínseca-extrínseca, la extrínseca a veces, o en qué nivel, porque tiene matices según algunos modelos, no es mala tampoco. O sea, que un contenido sea útil para aprender y para desarrollarse, se define como motivación extrínseca, pero es importante desarrollarlo también, ¿vale? Entonces, no podemos olvidar en ese punto inicial generar ese compromiso con la tarea de esta manera, mostrando la utilidad o la facilidad o con ayuda vas a conseguirlo. Y lo mismo, mantener esa deseabilidad y la viabilidad, mantenerla durante el proceso de lectura. Si hay varios errores, pues ofrecer alguna tarea más sencilla para que vean que están progresando, facilitar un buen feedback, una buena retroalimentación que les ayude a saber qué es lo que tienen que hacer para que no pierdan ese interés por esa tarea, porque a veces si nos cuesta un poco más, pues abandonamos y ya dejamos ese compromiso y es lo que no queremos. Y finalmente, cuando acabamos, cuando acabamos una tarea, más o menos conscientemente, valoramos si lo hemos hecho bien, si no, y a qué se debe si no lo hemos hecho bien, o cuando lo hemos hecho bien. Pero sobre todo es peligroso cuando no lo hemos hecho bien, a qué atribuimos, ¿no? ese fracaso o esa no consecución de la meta. Bueno, tenemos que intentar que esas atribuciones siempre vayan dirigidas a su habilidad, a su esfuerzo, a que si juntos podemos conseguirlo, si trabajas un poquito más podrás conseguirlo, es decir, cosas que sean controlables, factores que sean controlables por ellos. Y aquí sé que no se ve muy bien, pero sí que quería mostrar un poco, lo que más me interesa es la referencia, que luego tenéis el QR, os lo pondré al final. No sé si conocéis el libro de Juan Cruz Ripoll, que ha presentado para el Ministerio. Me parece maravillosa la secuencialización que hace de las estrategias, cómo indica para cada curso qué es lo que podemos hacer, las evidencias, el apoyo de evidencia científica que tiene cada una de esas estrategias y por qué es importante trabajarlas en las distintas áreas. Así, de modo resumido, en infantil pues hay que trabajar sobre todo la decodificación, el vocabulario, que son la base para la lectura, pero ya se puede comenzar a trabajar a partir de las lecturas compartidas los procesos inferenciales. Oralmente, evidentemente, porque todavía no saben leer, pero ya es un muy buen momento para trabajar esos procesos inferenciales que luego ayudarán a que ellos mismos vayan elaborando sus inferencias.
En la primer ciclo de infantil, pues de primaria, hay que seguir insistiendo, vocabulario y decodificación, pero ya podemos comenzar a hacer inferencias que ellos escriban, que es muy importante esa parte, que ellos también puedan elaborar de manera escrita lo que están comprendiendo. Y aquí ya se puede comenzar a trabajar la autorregulación de una manera sencilla, pero ya se puede, al principio de la primaria, comenzar a trabajar algunas estrategias de autorregulación. Y desde tercero de primaria, más o menos, es mantener algunas de las estrategias anteriores y incidir más en inferencias cada vez más complejas y en la autorregulación. Aquí no lo he puesto, pero también es importante destacar que la lectura digital, a partir de cuarto de primaria, ya se puede comenzar a trabajar se ha visto, hay estudios que sí que demuestran que es viable trabajar y mejorar el centrarse en las fuentes, la valoración de las fuentes. Por tanto, no es necesario dejarlo para mucho más atrás, a partir de eso, de cuarto, quinto... Uy, se ha ido ahora. De cuarto, es que se me está yendo la pantalla. Se puede comenzar a trabajar la lectura digital. Por tanto, yo creo que es mucho antes de lo que ahora se está haciendo, y es cogerlo a tiempo, ¿no? Algo que también es esencial, que acababa de comentar, la integración entre lectura y escritura. Sabemos, y escritura a mano. O sea, hay estudios de 2020 en el que se ha visto que escribir a mano es mucho más beneficioso para aprender, en este caso, letras y palabras, que hacerlo en escritura mecánica o incluso con lápiz digital, que podríamos pensar que es bastante parecido. No, escribir a mano es mucho mejor, pero no solo para aprender palabras, sino también se ha visto que la toma de notas, por ejemplo, cuando estamos escuchando, la toma de notas a mano es mucho más eficaz para el aprendizaje que la toma de notas en ordenador. Tiene una explicación. Cuando escribimos en ordenador, escribimos muy rápido, algunos más que otros, pero bueno, escribimos rápido, y es un poco una traducción literal de lo que estamos escuchando, pasa a nuestros dedos, no lo procesamos. Cuando hay que escribir a mano, si escribimos a mano, no nos da tiempo a escribir todo lo que están diciendo, porque no podemos ser tan rápidos escribiendo a mano. Entonces tenemos que escuchar bien, integrar la información, resumir y escribir. Por tanto, la escritura a mano favorece un procesamiento más profundo de la información que se queda más en nuestra mente. ¿Qué se propone? Pues establecer proyectos de lectura-escritura, un proyecto en el que tengan que, como objetivo, como meta, no siempre, pero que algunas de estas propuestas sean una elaboración escrita, que puede ser un guión, que puede ser una receta o puede ser una carta. Eso ya lo que se considere en cada caso, pero muy importante establecer esa relación. ¿Y qué hacemos con el uso de pantallas finalmente en educación? Bueno, pues hay que hacerlo con cautela, a partir de los datos que conocemos. Tenemos que tener muy en cuenta la etapa evolutiva en la que estamos introduciendo estos dispositivos. Cuanto más tarde leer para aprender en digital, mejor, de momento, a no ser que se vayan trabajando en paralelo bien esas estrategias que se quieren conseguir. Lo que no puede ser es toma y aprende desde aquí, ¿no? Hay que hacer un acompañamiento. Es importante que si ofrecemos lecturas en digital, que tampoco hay que demonizarlo, porque es que están ahí, no podemos no tenerlas en cuenta, pues que las tareas que tengan que hacer en esos dispositivos digitales sean tareas profundas, donde tengan que activar procesos de comprensión profundos, no solamente seleccionar o relacionar, que son tareas muy superficiales que ya son las que están acostumbrados a hacer en Internet. Y por último, recordar pues, lo que hemos dicho antes, una instrucción explícita de las tareas y de los procesos, pero también de los procesos concretos de lectura digital. Y aquí tenéis algunos recursos que creo que son importantes. El libro de Juan Cruz Ripoll, que creo que no sé si conocéis, una guía para las pantallas en educación que hemos elaborado hace unos meses en Leer y Lectura, un curso que elaboramos junto con Juan para INTEF, que es un curso que lo tenéis en abierto. Son 4 módulos y hay mucho que leer, es bastante extenso. Y nada, un pequeño artículo que no estaba en digital, os he puesto la referencia sobre lectura también digital.
Espero que os haya sido de utilidad y que con los recursos pues, bueno, podáis profundizar en las cosas que he ido comentando. Bueno, iba a poner gracias, pero como os veo todavía con los QR, lo voy a dejar aquí para no... Muchas gracias.